Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la sexta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 al 15. En aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 149 y el responsorio es: el Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 15, versículo 26, al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Nos encontramos ya en la segunda jornada misionera de Pablo, pero nos hemos saltado un buen trozo. Pablo, junto con Bernabé, estando en Antioquía, le dice a Bernabé que quiere visitar a las comunidades que fundaron en la primera jornada misionera.
Y entonces Bernabé le sugiere a Pablo que lleven con ellos también a Juan Marcos. Recordamos a Juan Marcos que los acompañó en la primera jornada misionera, pero que los abandonó cuando saltaron de la isla de Chipre al continente. Y de ahí Juan Marcos se regresó a Jerusalén. Pues esa escena pues parece que le molestó mucho a Pablo, puesto que cuando Bernabé sugirió que llevaran con ellos otra vez a Juan Marcos, Pablo rechaza la idea y le dice a Bernabé que no. Y Juan Marcos, siendo primo de Bernabé, pues también se enfada y ahí se separan estos dos apóstoles. Bernabé se regresa junto con Juan Marcos a Chipre y Pablo después toma a otro mensajero que va junto con él, a Silas. Recordamos a Silas, que fue uno de los que vino de Jerusalén para traer la carta que se escribió con la resolución del primer concilio en Jerusalén, donde se tocó el tema de cómo las comunidades cristianas, que en su mayoría eran judío-cristianas, pues tenían que recibir a los que no eran judíos, o sea, a los paganos, si se les tenía que aplicar la ley mosaica o no. Bueno, después de Antioquía, entonces salen Pablo y Silas y se van a las ciudades que habían visitado en la primera jornada misionera, por ejemplo, a Derbe, a Listra. Y en Listra particularmente se topan con otro colaborador de Pablo que los acompañará en esta segunda jornada, Timoteo. Timoteo es de madre judía y padre pagano. Y Pablo lo hará circuncidar para que no tenga ninguna dificultad cuando visiten a las comunidades judías en esta segunda jornada. Por X motivos, el Espíritu Santo les previene a Pablo y a sus compañeros de que prediquen el Evangelio en lo que hoy en día es Turquía. Y varias veces el Espíritu Santo les previene. No nos explica el por qué, pero simplemente este libro de los Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo les prevenía para que no predicaran el Evangelio. Ya más adelante se llevará a cabo, pero por este momento, por X motivos, el Espíritu Santo les previene que se queden ahí. Pero sin embargo, Pablo tiene una visión donde un joven de la región de Macedonia, que es la parte norte de lo que hoy en día es Grecia, en esa visión le dice que venga a Macedonia para que los ayude. Entonces Pablo, siguiendo esa inspiración de esa visión, decide irse a Macedonia. Se van a la parte norte de lo que hoy en día es Turquía, y en el puerto de Tróade se embarcan para irse a Macedonia. Justo entre Tróade y Macedonia hay una isla de Samotracia, y es la Samotracia que se menciona en esta lectura. Y ahí dicen los comentaristas que los barcos se quedaban por la noche para no aventurarse a navegar por la noche, lo cual era un peligro. Así que se embarcan en Tróade, pasan por Samotracia y al siguiente día llegan a Neápolis, que es el puerto de la ciudad de Filipos. Y es aquí donde empieza la lectura. Dice: por aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos rumbo a Samotracia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. Macedonia era una región importante del Imperio Romano y Filipos era una ciudad, prácticamente una colonia romana que estaba estructurada similarmente a cómo estaba administrada la ciudad de Roma. Nos dicen comentaristas que muchos de los gobernantes y también gente de importancia de Roma se jubilaban o se retiraban en la ciudad de Filipos. Filipos, el nombre de Filipos es el nombre de Felipe II, que es el padre de Alejandro Magno. Esta es la región de Macedonia, es la región de donde salió el gran hombre Alejandro Magno, que fue quien construyó el imperio griego. Y el imperio romano prácticamente fue construido sobre
sobre el imperio griego, y gran parte de la religión y cultura griega fue absorbida por el imperio romano. Así que ahora Pablo se encuentra en lo que oficialmente se puede delinear como el continente europeo. Macedonia ya es parte de Europa, Turquía es parte de Asia Menor, así que el borde entre Macedonia o Grecia y Turquía es la división entre el continente europeo y el continente asiático. Y es aquí ahora donde se encuentra Pablo con sus compañeros. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. ¿Por qué menciona el sábado? Porque es el día cuando se reúnen los judíos. Pero aquí Pablo no menciona de ir a ninguna sinagoga, que es la costumbre. Es muy probable, nos dicen los comentaristas, de que Filipos no tenía una población judía muy grande que pudiera sostener una sinagoga. Por eso se reunían fuera de la ciudad y también en un lugar cerca donde había agua para llevar a cabo los ritos de purificación típicos de los judíos. Y es ahí donde se encuentra Pablo en sábado. Y aunque no tenían sinagoga, pues se reunían en algún lugar para los ritos típicos de la comunidad judía. Sí, allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. El hecho de que menciona las mujeres que habían acudido también nos da a entender de que no había muchos hombres judíos, lo cual era una necesidad fundamental para la formación de una sinagoga. Una sinagoga exigía por lo menos 10 hombres, no 10 judíos, 10 hombres para que se pudiera establecer el quórum que oficialmente hacía posible una reunión en la sinagoga. Así que había más mujeres que hombres judíos. Sí, entre las que no se escuchaban había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira. Tiatira está en el continente de Asia, o sea, en lo que hoy en día es Turquía. Y ella era de esa región y nos dicen, hay algunos comentaristas que dicen de que quizás el nombre de Lidia viene de una población cerca de Tiatira llamada Lidia y que quizás el nombre de esta mujer viene de esta población. Bueno, el hecho es de que esta mujer Lidia era una comerciante y su comercio era en telas de color púrpura. Y esto es un detalle muy, muy significante porque el color púrpura era vestido solamente por la clase alta, por la clase monárquica, ¿no? Y esto dice mucho acerca de Lidia. No solamente de que era una comerciante, sino que comerciaba con un producto entre la clase muy alta de dinero. Y esto también nos dice de que quizás, muy probablemente, Lidia era una mujer con buenos recursos económicos. Y que es muy probable de que su casa después pasó a ser la iglesia donde se reunirían los primeros cristianos en Filipos. Filipos también es la ciudad a la cual Pablo dedica una de sus más bellas cartas, la carta a los filipenses, y es en esta carta bellísima donde encontramos en el capítulo 2 el Carmen Christi, el himno a Cristo, el cántico a Cristo. Es un himno muy bellísimo acerca de Jesús, de cómo Él se anonada, de cómo Él toma la posesión de un siervo, pero esa posesión Dios la exalta por su entrega, por su fidelidad a Dios Padre. Así que Pablo lo encontramos ahora a la orilla del río, donde se reunían los devotos del Dios de Israel. Ahora, Lidia no era judía, pero era una devota del Dios de Israel. Así que ya
previo a Pablo, ya esta mujer había sido atraída al culto del Dios de Israel y por eso se encontraba con las mujeres a la orilla del río en el día sábado. Dice la lectura: el Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Nuevamente aquí no es Pablo, es el Señor, es el Espíritu quien está llevando a cabo todo esto, ¿no? Y es un detalle muy importante de notar, puesto que es Dios mismo en Jesucristo y después es Dios por medio del Espíritu del Padre y del Hijo que va guiando a la iglesia, que la va moviendo, que la va a veces forzando y a veces pataleando hacia donde Dios nos llama, ¿no? Así que toda la iniciativa es de Dios, es de Jesús, es del Espíritu Santo. Y esto es un detalle muy importante que notar, puesto que nosotros solamente somos embajadores, somos enviados de Dios para llevar a cabo el llamado que Dios nos ha dado. Y por eso siempre de darle gracias, siempre de darle crédito a aquel que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene, en amor nos llama y en amor nos envía. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Así que no solamente fue ella, sino toda su familia que recibieron la fe y se hicieron bautizar. Y ahora Lidia les hace una invitación para que vengan y la visiten en su casa. Dice: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Recordamos que Pablo es un fariseo, ¿no? Y aunque Pablo es quien promovió el recibir a los paganos en la comunidad cristiana sin tener que aplicarles la ley mosaica, parece que Pablo tiene algunas reservaciones de ir a visitar la casa de esta mujer impresionante. Parece que a esta mujer Lidia es una de esas mujeres que no se le puede decir no. No sé si ustedes han topado alguna vez con ese tipo de persona, hombre o mujer, ¿no? Que es muy difícil de decirles no por su personalidad imponente, por su personalidad magnética que atrae y que se dificulta a negarse a aceptar una invitación o una súplica de ellos, ¿no? Pues este es el tipo de mujer con quien se topa Pablo, Lidia. Quizás también Pablo a principio resiste esta invitación porque si Lidia es una mujer comerciante y de recursos y buenos recursos económicos, pues quizás su residencia es una residencia esplendorosa. Y quizás Pablo, pues siendo misionero, hombre sencillo, pues quizás no quiere ser visto en X situaciones de riqueza. También por ser fariseo, quizás no quiere entrar a una casa de un pagano y ser visto en esto. No sé, quizás pueden ser varias las razones del por qué Pablo a primeras se resiste ir a la casa de Lidia. Pero Pablo no puede resistirse. Está ante una mujer imponente, una comerciante, una mujer que se codea entre la crema y nata de su sociedad. ¿Y de qué? Es una mujer con recursos económicos significantes. Y Pablo aquí, en las últimas palabras, nos deja este pequeño detalle de que está ante una mujer, pues que no muy fácil se le puede decir no. Y así nos obligó a aceptar. Un detalle muy interesante de esta mujer. Es muy probable, ya como lo mencioné antes, de que esta casa de Lidia se haya convertido en la iglesia cristiana. En sus principios se funda en los hogares.
fueron iglesias domésticas, donde los cristianos se reunían. Y ya con el tiempo, cuando la comunidad cristiana va creciendo, pues se van construyendo iglesias, templos específicos para las reuniones y celebraciones eucarísticas. Así que es muy probable imaginar de que Lidia haya ofrecido su casa como el local para la reunión de los primeros cristianos en esta ciudad de Filipos. Y aquí tenemos en Filipos, pues prácticamente la primera comunidad cristiana en el continente europeo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Continuamos leyendo el Evangelio de Juan. El contexto es la última cena, y dentro de esta cena este discurso muy largo de Jesús con sus discípulos desde el capítulo 13 hasta el fines del capítulo 17, donde Jesús prácticamente se está despidiendo y está preparando a sus discípulos para su salida. Y los discípulos se encuentran tristes porque cuando Jesús les habla de que se va y que también uno de entre ellos lo traicionará y lo entregará, pues esto entristece profundamente a los discípulos. Pero también Jesús les dice de que no los dejará huérfanos, que les mandará el Espíritu que viene del Padre y del Hijo. Y que el Espíritu no solamente confirmará todo cuanto Él les ha enseñado, sino que también los consolará y los fortalecerá para que sean testigos de Jesús en esta misión que ahora ellos, como embajador de Jesús, tendrán que emprender, ya con la ausencia física de Jesús, pero con la presencia real del Espíritu Santo. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Y en estos primeros versos nos dice varias cosas. Cuando venga el Consolador, aquí recordamos la palabra griega que Juan utiliza y que aquí se traduce en diferentes maneras. El Paráclito, que tiene diferentes significados como consolador, abogado, consejero, fortalecedor. Son diferentes palabras que cuando se traduce esta palabra griega de Paráclito, pues que tiene un sentido mucho más profundo que una sola palabra que podamos utilizar, ya sea en inglés o en español. Y cuando se traduce el Evangelio de Juan, pues en vez de utilizar la palabra Paráclito, los traductores utilizan diferentes palabras, tratando de dar el significado más profundo y pleno que tiene esa palabra en griego. Aquí utiliza la palabra consolador. Consolador, ¿por qué? Porque los discípulos están tristes, están afligidos porque Jesús les dice que se va. Entonces aquí el Espíritu, traducido como consolador, pues tiene mucho sentido en ser traducido de esta manera: que yo los enviaré a ustedes de parte del Padre para consolarlos y después para fortalecerlos en la fe. Dice, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Jesús les envía el Espíritu que procede del Padre, ¿no? Aquí están los principios de la doctrina de la Santísima Trinidad, donde el Padre, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios, ¿no? No está bien definida esta doctrina de la Santísima Trinidad, no es el propósito del Evangelio, pero sí, aquí tenemos ya los principios de cómo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son realidades presentes que, aunque distintos, son una misma identidad. Dice, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Así que el Espíritu Santo confirmará
en ellos todo lo que Jesús les había enseñado. Y también después de que ellos sean confirmados en la verdad, cuando después ese miedo paralizante, después de la resurrección, después de que reciban el Espíritu Santo, será convertido en fortaleza que los llevará a salir de ese lugar de escondite para proclamar de que Cristo vive, ¿no? Y ese es el poder del Espíritu Santo que hizo posible la iglesia. Después dice, les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Y su fe tropezará. Recordamos cómo cuando Jesús es arrestado, pues los discípulos abandonan a Jesús, y también Pedro mismo niega que conoce a Jesús, ¿no? Ahí todavía, aunque ya han recibido toda esta formación por parte de Jesús, pues aún todavía no entienden el significado, puesto que no es un acto intelectual simplemente escuchar la palabra de Dios o leer la Biblia misma para decir estoy convencido de la fe y esto me lleva a proclamar a Jesús como Hijo de Dios, como Mesías. Es un acto de gracia. Es un acto de gracia lo que hace posible proclamar a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías, como mi Salvador, como nuestro Salvador. No simplemente es un acto mío, no es una fuerza de voluntad, no es un proceso intelectual. Es una gracia que se nos da para poder dar este salto de fe de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es mi Salvador, nuestro Salvador. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Recordamos la experiencia de Pablo mismo, San Pablo, que antes de convertirse él llevaba el nombre de Saulo, cómo persiguió, cómo encarcelaba a los cristianos, puestos que eran vistos como herejes dentro de la comunidad judía. Y Pablo mismo pensaba de que en su celo por Dios, de que estaba haciendo un favor a Dios en perseguir a estos cristianos, los primeros cristianos, y encarcelarlos, ¿no? Y esa convicción y celo de Pablo, pues también nacía de una ignorancia de no conocer al Mesías, de no conocer a aquel que Dios había enviado. Y esto mismo Pablo después lo confesará de lo ciego que él estaba, ¿no? Y que fue Dios que después de su encuentro con Jesús resucitado en ese camino a Damasco, pues queda ciego por 3 días, ¿no? Esa ceguez de Pablo también refleja la ignorancia, su ignorancia, que aunque celoso por Dios, era un celo equivocado, era un celo mal orientado, que después de ese encuentro con Jesús, ese mismo celo de Pablo será puesto al servicio de Jesús y del Evangelio, ¿no? Así que estas palabras de Jesús las podemos ver claramente en la experiencia de un San Pablo, ¿no? Cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Esta es la ignorancia que aun cuando han escuchado el mensaje, pues no abren sus vidas, no reciben la buena nueva y cierran su corazón. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya lo había predicho yo. Y no basta simplemente de que Jesús les haya dicho estas palabras. Estas palabras tendrán sentido solamente después de esa experiencia del Espíritu, donde se confirme todo cuanto Jesús les había dicho y enseñado. Así que es el Espíritu que le dará sentido a estas palabras de Jesús después de su muerte. El Espíritu que el Hijo enviará del Padre. Muy bien, pues
Aquí Jesús preparando a sus discípulos para su salida que ya está próxima. Y por salida entendemos la pasión, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo. Y nuevamente, no basta, no es suficiente simplemente decir yo he leído la Biblia, yo he leído los evangelios para decir yo conozco a Jesús. Conocerlo a Él es una gracia que viene de Dios, una gracia que viene del Espíritu Santo que hace posible proclamarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.